Bienvenidas y bienvenidos aquí a una nueva entrevista en El Desconcierto. Estamos justamente en la redacción, en la nueva redacción de nuestro medio. Tenemos todavía ahí en proceso de construcción un estudio que esperamos estrenar pronto para tenerle estos productos y otros ahí, pero en vivo. Pero ahora no en vivo, pero aquí online. Pero aún así, un gran gusto. Tenemos con nosotros a la investigadora de la Fundación Sol, María Azócar. ¿Cómo estás, María José Azócar? ¿Cómo estás? Muy bien, Gino, y felicitaciones ahí por las actualizaciones en el estudio. Ustedes hacen un gran trabajo levantando una plataforma, ¿no? En estos tiempos tan difíciles con los medios de comunicación. Así que muchas felicitaciones al equipo ahí. Tú lo has dicho. Difícil es poco, pero ahí estamos a pulso, ahí paso a paso. Y claro, estamos en otra oficina, estamos mejor, más bonito. Ahí pueden ver la redacción atrás. Y ya más adelante estamos habilitando y pintando, haciendo los últimos detalles en este estudio. Y esperamos tenerte ahí presente para poder hablar en persona de estos y otros tantos temas que son tan interesantes, pero el que nos convoca hoy día es particularmente preocupante. Siempre el tema de la ultraderecha, el tema de los fanatismos, los excesos, el tema es complejo, pero también se mezcla con otro, que es la juventud, que son las personas en etapas más, quizás más, una de las etapas más influenciables, más complejas también de formación, de crecimiento. Lo vamos a ir conversando en detalle, pero vamos a ir yendo de lo macro a lo micro. Así que vale. Ahí conversando. Y bueno, lo primero justamente para entender que hablamos de cuando hablamos de ultraderecha y también siempre obviamente desde la perspectiva de la Fundación Sol, que es desde la mirada económica, de la mirada del trabajo, es cómo se relaciona justamente esta oleada que estamos percibiendo, bueno, en Alemania, AfD está creciendo mucho, en las Europas, Meloni está gobernando en Italia, tienes a fuerzas como Vox muy fuertes en España, Trump, para qué hablar en Estados Unidos de todo lo que está generando en el mundo. Entonces, este ascenso, Milei en Argentina, ese ascenso de las ultraderechas, ¿cómo se relaciona esta oleada de la ultraderecha con el tema de la economía y el mundo del trabajo? Que es lo que ve ahí Fundación Sol. Sí, pues bueno, estamos pasando por un momento económico bien desafiante en estos tiempos y me gustaría ahí dibujar esos desafíos más a nivel macro, como tú decías, Gino, para poder entender por qué este ascenso, ¿no?, de estos discursos tan profundamente antidemocráticos que enarbolan las extremas derechas. Por una parte, lo que estamos viendo a nivel global es que Estados Unidos está perdiendo su lugar como un foco, como un centro de la economía mundial, ¿no? Estados Unidos está perdiendo hegemonía. Hoy en día China es el socio comercial de varios países en el mundo. India también es un foco económico importante, ¿no? Y por otra parte, lo que vemos también es que la deuda ha aumentado mucho también, para qué decir en Estados Unidos, pero también a nivel global. De acuerdo a un informe del Fondo Monetario Internacional del año pasado, para el 2030 la deuda a nivel global puede llegar al 100% del PIB mundial, ¿no? Y bueno, y este punto de la deuda no es solamente que ha aumentado, sino que también es una deuda que cada vez se hace más cara por las tasas de interés. Entonces, dicho en otras palabras, a nivel global se está gastando más que los ingresos que se obtienen, y por eso entonces que la deuda ha aumentado tanto. Y esto en gran parte explica estas últimas estrategias comerciales de Donald Trump, ¿no? Una de las lecturas que se hace con estos impuestos a las importaciones es poder bajar el nivel de deuda en Estados Unidos, además de promover la propia industria, y para que luego entonces no estén con los demócratas negociando cómo subir el umbral de la deuda, ¿no?, del Estado en Estados Unidos. Claro, y un paréntesis también, y eso evitando, digamos, otra de las salidas naturales de rebajar la deuda, que es subir el impuesto a los ricos, que
porque, claro, o sea, la otra forma que podría recolectar ese recurso es con una alza impositiva, porque digamos que ahí Trump prometió y por algo también ahí tiene tanto apoyo de los magnates como Elon Musk, Jeff Bezos y tantos otros, de que de hecho incluso está con estas visas doradas que está inventando, está entregando casi como formando un especie de neoparaíso fiscal quizá, o apunta para allá. Entonces, cobrarle a la gente que se le traspasa el gasto con las tarifas y perdonando ahí a los multimillonarios, ¿no? Sí, no, esa observación es súper importante, Gino, porque también cuando una hace una lupa a cómo ha cambiado en los últimos años la desigualdad, ¿no? Una se da cuenta que hoy cuando se mide la desigualdad por nivel de ingresos, por ejemplo, tenemos una desigualdad que es prácticamente similar a la de 100 años atrás, ¿no? Y esa desigualdad, claro, es la que explica por qué estamos llenas de billonarios, ¿no? Ni siquiera de millonarios. Y nosotros tuvimos un live, me acuerdo, en algún momento, donde además explicábamos cómo funciona el mercado financiero, ¿no? Y cómo la deuda es fundamental para que hoy una tenga, ¿no? Este boom de billonarios alrededor del mundo. Y en ese sentido, de hecho, un informe de este año, de enero, de una institución internacional que se llama Oxfam, decía que el 54% de la riqueza de los billonarios se explica por herencia o por el poder monopólico que tienen en los mercados, ¿no? Entonces pensemos, a propósito del último punto, pensemos en Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon, uno de los hombres más ricos del mundo. Bueno, Amazon tiene un poder monopólico de más del 80% de las transacciones online que se hacen en España, que se hacen en Gran Bretaña, que se hacen en Francia. O sea, es un capitalismo monopólico que va, si una quiere, en contra de los principios fundantes del capitalismo que se apoyan en la competencia. Y a propósito, ¿no?, del peso que tiene la herencia para explicar la riqueza de los multimillonarios o de los billonarios, claro, ahí está el punto que tú haces, ¿no? Que hoy día hay políticas que ponen un impuesto a la herencia que son mucho más débiles, ¿no? Está el caso de Estados Unidos, pero también pensemos en el caso de Chile también. El sistema tributario en nuestro país necesita una profunda reforma y bueno, se intentó hacer una reforma hace varios años, resultó a media, durante este gobierno se intentó otra y ya sabemos lo que pasó. Entonces, en este contexto, ¿no?, de, por una parte, pérdida de hegemonía de Estados Unidos, en donde estamos viviendo ahí un periodo de transición, y por otra parte, una creciente desigualdad en donde hoy día tenemos a billonarios en el mundo tomando decisiones y al hombre más rico del mundo con una oficina en la Casa Blanca. Es en este contexto en donde estamos observando el ascenso de las extremas derechas, ¿no? Y ahí un punto importante, Gino, de considerar es que, bueno, esta crisis que estamos viviendo nos afecta a todos los países por igual. La manera como se gobierna esta crisis nos afecta a todos los países por igual, y las extremas derechas tampoco se comportan de igual forma en todos los países. Hay particularidades cualitativas, pero sí lo que quiero recalcar ahí, Gino, es que hay un relato común de las extremas derechas y un relato además que se difunde a partir de las propias alianzas que tienen las extremas derechas alrededor del mundo, porque aquí se comparte dinero, se comparten, ¿no?, estrategias comunicacionales, o sea, también ahí hay una coordinación. Y ese relato común es básicamente un relato que apela a un imaginario de odio, de rabia, de miedo, y un relato que se funda en esta política de los enemigos, ¿no? De que hay ciertos grupos sociales de la población que hay que responsabilizar por esta crisis, ¿no? Y eso lo que hace entonces es difundir básicamente odio a grupos específicos. ¿Me ibas a preguntar algo? No, está pensando que, claro, efectivamente existe esta, que, como no sé si contradicción o paradoja, que, bueno, lo mismo que estábamos comentando Trump, que sacó ayer estas tarifas, estos aranceles
que costó mucho entender. De hecho, todavía alguna gente no entiende cómo se hizo la fórmula para generar estos aranceles, pero y que se los pone a todo el mundo. Se los pone a sus aliados también, se los pone a países que son cercanos, se los puso a Israel le puso como un 33%, más que a Chile. Se los pone a Japón, se los pone a otros países que también son, bueno, Israel está Netanyahu, que es ultra conservador. Entonces, a Rusia no, pero de todas formas hay como una cosa rara. No es tampoco una que uno puede decir, están actuando a nivel de las naciones conservadoras, se están uniendo, sino que son los grupos, la élite, incluso que tienen como estas similitudes de que los une justamente lo que decía, el odio a ciertos grupos particulares, pero a nivel comercial o a nivel de la lucha de intereses igual se mantienen ciertas pugnas entre esos mismos países. Es como una pequeña paradoja, o no sé si paradoja, pero por ahí algo más difícil de entender, quizás. Sí, no, a mí me gustaría abordar el punto, Gino, sobre las incoherencias en los mensajes de la extrema derecha. O sea, eso es verdad, ¿no? Tenemos, como tú dices, el caso de Trump, donde, no sé, aplaude a Milei, pero igual no le aplica ahí un impuesto, ¿no? Entonces, una no sabe cómo leer eso. Una tiene hace unos pocos meses atrás tuvimos todo este escándalo de la Cubillos, no sé si nos acordamos, en donde, ¿no es cierto?, desde la derecha se dice, oye, las reglas aquí tienen que ser por mérito, ¿no? Cada cual tiene que ser un trabajador honesto y, bueno, si tengo un buen salario, eso responde al esfuerzo individual. Y ese mismo discurso era encarnado por una persona que de currículum académico tenía bien poco y recibía un sueldazo en una universidad. Entonces, todo esto está absolutamente lleno de incoherencias y ahí me atrevería a decir, Gino, de que el contexto actual en donde las redes sociales son tan importantes para hacer políticas, yo creo que también moviliza eso. Pero antes de irnos en esa vía, que también me gustaría mucho conocer tu opinión a propósito de tu trabajo ahí en el desconcierto, es volver a estos aspectos comunes que tienen los relatos de las extremas derechas, ¿no? Y que, como te decía antes, son relatos que se anclan en una política de enemigos, en una política jerarquizante, en donde están los buenos y los malos, nosotros versus ellos, ¿no? Y ahí una puede, desde distintas tradiciones críticas, decir, bueno, esta es la típica estrategia que se utiliza, por ejemplo, en contra de la clase trabajadora, en donde se divide a la clase trabajadora, ¿no? Para que pierdan poder, ¿no? Divide para gobernar es la máxima. Desde otras tradiciones que buscan visibilizar otros aspectos de la violencia, una podría decir, bueno, esta es la típica lógica masculina, ¿no? Propio de las masculinidades tóxicas, que apelan a la agresión, a la competencia, al deseo de dominar a otras personas. Y otras tradiciones podrán enfatizar el punto, bueno, esto es clásico de lógicas colonialistas, imperialistas, en donde quiero andar conquistando el mundo, tratando al resto como subhumanos, ¿no? Y teniendo de nuevo esta lógica de sometimiento. Entonces, más allá de cuáles son los énfasis que les queramos dar, porque bueno, la realidad siempre nos desborda y es importante conocer esos énfasis, quería apuntar a este punto de este relato común, ¿no? que se afirma en una lógica jerarquizante de política de enemigos entre grupos sociales. Claro, los buenos contra los malos, digamos, vuelve al ruedo y esto, y siempre, bueno, yo creo que una de las, esto es netamente percepción, no hay ningún estudio, pero creo que uno de los grandes como conectores para los grupos ultraconservadores internacionales, porque de partida, como tú mencionabas, Javier Milei y Trump económicamente en este momento no tienen nada que ver. Javier Milei es un ultra liberalista, así destrucción del Estado, el comercio absoluto y todo, y Trump está en su volada, en su onda proteccionista, mega ultra proteccionista, sellando el país, etcétera. Entonces, en eso están puestos, pero este odio a lo woke, a lo que le han puesto, a lo progresista, a lo diverso, a
y generando como enemigos internos y exacerbando un poco muchas veces exagerando lo que se entiende por progresismo y diversidad, caricaturizando en lo mínimo que se podría decir en realidad de lo que muchas veces hacen, es lo que los conecta. También Putin, porque Putin, que es extremadamente anti diversidades, que es anti también distintas líneas de progresismo, siendo que él nació en la Unión Soviética, pero ahí uno dice las cosas no tienen nada que ver, o sea, que haya venido quizás de una mentalidad de estatista, no lo convierte ahora en un progresista. Entonces, ahí hablaba la otra vez, hace unos días, con el profesor Estensoro de la USACH, y me decía una frase que me quedó grabada, que hay que sacarse las gafas de la Guerra Fría. Que todavía uno ve política internacional o muchas cosas con esta lógica de Guerra Fría. Hace poco China, Japón, Corea del Sur se unieron para para decir vamos a enfrentar unidos a los aranceles de Estados Unidos, y los chinos y los japoneses eran algo que tú no los podías juntar, los coreanos menos, los coreanos con los japoneses se odian, con los chinos, y toda esa lógica de Guerra Fría ya como que está casi que obsoleta, pero sí, entonces uno empieza a ver estos comunes denominadores, que es lo que decía, este odio individualizado. Bueno, ahí lo podemos ver, y entrando un poco también en el tema de la conversación, digamos, de la juventud justamente, y su vulneración ante los discursos o su alta influenciabilidad ante los discursos de derecha. Es por esta vía, me parece, corregir, que entra primero en la ultraderecha. Entra justamente hemos visto ahora, está de moda la serie Adolescencia, entra por el discurso incel, la fragilidad masculina, esta rabia, estos miedos, estas inseguridades, contra el ascenso que tuvo en los últimos años el feminismo del 2018, un poco después. Entonces se aprovecha, explota esos miedos, esa inseguridad, esa fragilidad masculina, y lo mete con los temas como anti-woke, como ser políticamente correcto y todas esas cosas, que tú no te podías reír de tal cosa, no te podías burlar de tal otra. Empieza a exacerbar eso, y va metiendo junto con eso el discurso también ya segregador, el discurso general de la ultraderecha. ¿Lo ves un poco así, o lo ves como con otros matices también? Sí, no, claro, Gino. Y ahí quizás la reflexión que es importante hacer es que tenemos este relato común de las extremas derechas, pero también están las particularidades de cada país, ¿no? Los relatos también se tienen que acomodar a las historias de los países. Entonces, claro, esa serie Adolescencia, entiendo que es una serie, no la he visto, o en realidad vi el primer capítulo y me quedé dormida, pero entiendo que es una serie británica, ¿no? Entonces ahí es importante de hacer esas consideraciones, porque las formas que adoptan estos discursos, por ejemplo, que apelan a masculinidades tóxicas, ¿no? Tiene variantes también en cada país. Entonces, por ejemplo, cuando pensamos los discursos del norte global, que apelan a una cierta nostalgia, a restaurar un pasado que se perdió, que es como el eslogan de Trump, ¿no? De volver a ser Estados Unidos grande como en el pasado. Bueno, claro, es apelar a ese pasado glorioso, pero que en realidad en el sur global como que no funciona mucho, porque siempre hemos sido pobres, ¿no? Y siempre hemos sido colonia de alguien, ¿no? De España o de Estados Unidos. Entonces aquí, por eso te digo que es importante ir mirando esas particularidades. Entonces, en el caso del norte global, se apela, ¿no?, a esta idea de restaurar un pasado, de salvar a la nación, porque la nación siempre, como usando un lente aquí de género, las naciones siempre se feminizan, las naciones siempre es algo femenino que hay que salvar y que hay que proteger, ¿no? Entonces se busca salvar a estas naciones de enemigos, y ahí aparecen los migrantes en el norte global, ¿no? En Estados Unidos siempre fue muy importante la prevalencia de discursos de odio, por ejemplo, contra hombres mexicanos,
¿no? Los violadores mexicanos, ¿no? Está como ese imaginario desde las extremas derechas, es decir, hombres que vulneran a las mujeres blancas como verdaderas ciudadanas de Estados Unidos, ¿no? Claro. Y hoy en día algo que está pasando hoy, digamos, en Estados Unidos, es que se están tratando a estudiantes internacionales, especialmente de Medio Oriente, estudiantes internacionales de universidades como terroristas, porque participan en manifestaciones, ¿no? En pro de la libertad de Palestina, ¿no? Entonces se usa de nuevo este enemigo, este imaginario de enemigo, o los migrantes violadores que no son ciudadanos originales de Estados Unidos, por ejemplo, o estos terroristas, ¿no? Que vienen de otros países a infiltrarse en las universidades. También en el norte global es muy importante, bajo esta lógica de salvar a la nación, hacer ataques a las comunidades trans, por ejemplo, ¿no? Porque las comunidades trans, en este imaginario de extremas derechas, lo que hacen es corromper a las niñeces, ¿no? Y al mismo tiempo son comunidades, de nuevo, desde los discursos de las extremas derechas, que no permiten a la nación literalmente reproducirse demográficamente, ¿no? Entonces está en tela de juicio como la supervivencia de la nación blanca, ¿no? Y todo esto, estas fantasías que se tienen desde el norte global. Pero también hay otros casos, por ejemplo, en Suecia, se apela a un discurso de la igualdad de género, porque Suecia siempre ha sido como el país campeón de la igualdad de género, ¿no? Aparece número 1 en los rankings. Entonces lo que hacen las extremas derechas es decir, bueno, poblaciones migrantes, por ejemplo, musulmanas, son comunidades profundamente barbáricas, machistas, que están en contra de algo tan propio, ¿no? Sueco, como es la igualdad de género. Entonces también tiene ahí sus propias variantes en el norte global, ¿no? Y como decíamos, como tú muy bien decías antes, están estas políticas proteccionistas, en donde básicamente lo que se quiere es restaurar el poder de varones, ¿no? Que antes trabajaban en las fábricas y que hoy esas fábricas no existen, entonces hay que restaurar ese poder, ¿no? Eso es como también lo que uno puede ver desde el norte global. Pero como te decía antes, en el sur global, medio que restaurar ese orden glorioso, económico, no sirve mucho, porque siempre hemos sido pobres, ¿no? Y colonias de, pero sí aquí lo que ha resonado con mucha fuerza en los discursos de extremas derechas es apelar al futuro y apelar a las promesas incumplidas, ¿no? Que se nos hicieron respecto al desarrollo. Porque cuál fue, y aquí en Chile es bien paradigmático, como fuimos el experimento neoliberal en los años 70, ¿no? Tenemos harta evidencia, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la propuesta que hizo la dictadura en Chile, por ejemplo? De que si tú eres una persona honesta, que trabaja duro, que, no sé, lo da todo, ¿no? Y trabajas y estudias, es decir, como que inviertes en ti mismo, bueno, se va a cumplir la movilidad social. Y bueno, por ejemplo, vas a tener una buena pensión, ¿no? Esa fue la utopía neoliberal de los años 70 de los Chicago Boys, ¿no? Y hoy esa utopía está por el suelo, pues hay una tremenda frustración por esas promesas que no se cumplieron, y el caso de las pensiones es paradigmático en nuestro país, ¿no? Pero también uno puede ver esa rabia y esa frustración por ese desarrollo que no se cumplió en otros países. Por ejemplo, en Brasil, ¿no? Bolsonaro también apeló mucho a esa idea de que hay que, por ejemplo, barrer contra la corrupción, contra la élite, ¿no? Que ha entregado beneficios a unos pocos, cuando la mayoría, ¿no? De los trabajadores brasileños son personas honestas, que trabajan mucho. Entonces los discursos anticorrupción han cobrado mucha importancia en nuestra región. ¿Para qué decir de Milei en Argentina? El discurso anticorrupción, el barrer con la casta política, desde un discurso bastante gordodiante, la grasa política, dice Milei, ¿no?
apela a ese imaginario, en donde si yo invierto en mí misma, si yo trabajo duro, entonces voy a poder cumplir con esa promesa de movilidad social, ¿no? Claro, la motosierra, de hecho, o sea, que se la llevó incluso a Elon Musk ahí a Estados Unidos, ya es el simbolismo máximo de cortar y sabiendo, pasando a llevar lo que sea, porque a fin de cuentas en la mentalidad el mercado siempre va a resolver mejor que el Estado. Es en la mentalidad Exactamente. de Milley, ¿sí? Que Exacto. oye, aprovechamos de recordar que estamos en vivo y en directo conversando con María José Azócar, investigadora de la Fundación Sol sobre bueno, política y economía internacional y particularmente ahora vamos el auge de la ultraderecha, los discursos ultraderecha, su conexión con la economía y ahora también cómo esto ha sido permeado hacia las juventudes también. O sea, hemos visto las particularidades en distintas partes del mundo, porque también uno de los problemas más grandes a mi entender también al hablar de política o de hacer análisis son las generalizaciones. Y Sí. es súper fácil caer en las generalizaciones. Entonces es importante, claro, ver que lo que se aplica en el norte global no se aplica en el sur global. De repente hay algunas coincidencias, pero muchas veces hay más diferencias, incluso también en los mismos hemisferios hay diferencias. Lo que pasa en Alemania es distinto de lo que pasa en Francia, de lo que pasa en Estados Unidos, de lo que pasa, etcétera, etcétera. Entonces es bueno siempre como mantener eso porque, bueno, una de las características justamente de los discursos de ultraderecha son las generalidades. Y es meter en un saco gordo, fácil y muy utilizable, fácilmente utilizable en las redes sociales, muchas cosas que tienen más complejidades de las que las presentan. Y bueno, un comentario ahí tenemos en redes sociales, nos escribe María Verónica Montesina, dice, gracias por el buen análisis político y sociocultural de las políticas económicas del Coloso del Norte. Gracias María Verónica y también a la gente que nos puede recordarles que nos puede estar escribiendo en YouTube, en Facebook, en Instagram, en X, también en otras partes. Y ahora sí, siguiendo en el tema, justamente la pregunta que cae es eh, por qué, entendiendo todo esto que hemos hablado a nivel global y con las diferencias incluidas, pero que hay unos comunes denominadores dentro del auge de los discursos de ultraderecha, ¿por qué debería preocuparnos esta situación, particularmente con los hombres jóvenes? Sí. Mira, lo que vimos, por ejemplo, en Alemania recientemente o en Argentina con la elección de Milei, y digo en Alemania porque la oposición tuvo un buen porcentaje de votos, si bien no ganó la oposición de extrema derecha, si bien no La ganó, FD. claro, sí tuvo un buen porcentaje de votos. Lo que vimos aquí al lado en Argentina es que muchas veces la base electoral de partidos de extremas derechas es una población joven, ¿no? Es una población específicamente entre 18 y 24 años de edad. Eso no es algo que estamos observando hoy en Chile. Al parecer, la base electoral de personajes no de la extrema derecha es algo mayor, ¿no? Y tampoco sería tan marcado como en otros países la diferencia entre hombres y mujeres. Pero sí aquí lo que hay que advertir es que si no nos hacemos cargo, ¿no?, de la precariedad material que hoy viven los segmentos más jóvenes en nuestro país, bueno, estamos abriendo una oportunidad, una ventana para que discursos de las extremas derechas sí se buscan, ¿no?, a esos jóvenes porque finalmente lo que les ofrecen es una respuesta a su situación, ¿no? Aquí hay que culpar a los migrantes, aquí hay que responsabilizar a las mujeres o quien sea, ¿no?, quien sea el enemigo de tu situación. Eh, y aquí quisiera decir algo quizás medio polémico, Gino, pero que me parece central y que tiene que ver con que hay algo de verdad en los discursos de la extrema derecha cuando hablan del diagnóstico que hacen, ¿no?, de la situación económica y del mundo laboral. Lo que pasa es que la interpretación que luego hacen y las soluciones que ofrecen, bueno, van por un camino totalmente incorrecto, antidemocrático y que profundizan las desigualdades. Pero sí creo que es importante de atender
que muchas veces las extremas derechas efectivamente sus discursos resuenan porque dicen algo de verdad. Y pensemos, por ejemplo, en la situación económica de nuestro país. O sea, cuando una ve las últimas cifras, por ejemplo, de empleo, aún faltan recuperar 185.000 empleos desde el peor momento de la pandemia. O sea, ni siquiera es como volver a una gran situación, digamos, a una situación positiva, sino que es recuperar los problemas, los empleos en comparación al peor momento de la pandemia. 185.000 empleos faltan. Cuando una, por ejemplo, analiza, bueno, ha habido aquí una recuperación de empleo, ¿no? Pero la mayoría de esos empleos, 78%, son empleos o informales o de inserción endeble, como decimos en la Fundación Sol, que quiere decir de que son empleos que no garantizan ninguna proyección a futuro porque pueden aparecer como formales en el papel, pero en la práctica son profundamente precarios porque te dan contratos de 3 meses, no te pagan, por ejemplo, licencias y así, ¿no? Entonces estamos hablando de 8 de cada 10 empleos recuperados son empleos profundamente precarios, ¿no? Y eso nos habla de los problemas estructurales de la economía. Un 26,7% de las personas en nuestro país está subempleada. Eso quiere decir que está disponible para trabajar a más horas, pero no puede, no tiene empleos que le garanticen eso. Pensemos, por ejemplo, en las cifras de crecimiento. El crecimiento proyectado para el próximo año, que va a ser de 1,5, entre 1,5 y 2,5, es decir, tampoco es que estamos creciendo y eso ineludiblemente afecta, ¿no? en las contrataciones. O miremos los salarios en nuestro país. La mitad de las personas tiene un salario menor a ¿cuánto? 580.000 pesos, ¿no? Entonces, y el reemplazo de también de trabajos por nuevas tecnologías el impacto de la automatización, exactamente, ¿no? Eso es lo que, además de no solamente hacer reemplazo de trabajadores, también impulsa a las empresas a formas muy precarias de contratación, como el subcontrato, ¿no? Como que apelando a esta flexibilización. Entonces, claro, a nivel de empleo, a nivel de crecimiento, a nivel de salario, estamos en una situación bastante crítica en nuestro país. Y esto no es una cuestión nueva, es una cuestión que se arrastra desde varios años. Entonces, efectivamente, cuando los discursos de extrema derecha hablan de este problema, de esta crisis, y usan la retórica de crisis, bueno, hay algo de verdad en ese discurso. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en la solución, desde nuestra perspectiva, desde Fundación Sol, no está en flexibilizar los empleos, es decir, precarizarlos a través de formas de subcontrato. La solución no está en quitarles impuestos a las grandes empresas o bajar los salarios, no, pues, la solución va en la otra vereda, que básicamente tiene que atender a cómo la falta de crecimiento no afecta a todas las empresas por igual, ¿no? Afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas, entonces tú tienes que tener políticas dirigidas, ¿no? a ese segmento. Y por otra parte, lo que sucede con las grandes empresas es que, bueno, puede ser que tengan menos utilidades, pero siguen teniendo utilidades millonarias, ¿no? Y lo que hacen las grandes empresas, y esto lo vemos diariamente en Fundación Sol, porque acompañamos a sindicatos en sus procesos de negociación colectiva, lo que vemos día a día es que las grandes empresas infunden miedo, ¿no? Dicen, bueno, aquí estamos en una crisis, entonces hay que mantener los salarios como están, reajustarnos por IPC, pero no ofrecen un salario mayor que eso, ¿no? Y el discurso que usan es que, bueno, hay menos utilidades, pero claro, tener menos utilidades no es lo mismo que tener pérdidas, ¿no? Entonces claro. hay un escenario, ¿no? en donde la falta de crecimiento no afecta a todas las empresas por igual, y la vía entonces aquí es proteger a la clase trabajadora, fortalecer los sindicatos, tener negociación ramal,
para que así entonces la falta de crecimiento, ¿no? al menos pueda de alguna forma ser sorteada con mayor poder sindical. Claro, en este contexto recientemente se está impulsando un proyecto de ley, conversamos la otra vez creo que con Recareo, que no, si bien el proyecto de ley actual que se está moviendo, habla de negociación multinivel y no ramal, que sería un poco mejor de lo que hay ahora, pero no lo ideal, digamos, que se pudiera negociar, digamos, a través de toda el área, de todo un área, sino que esto sería como un poquito más acotado. No sé si quieres también hacer la especificación. Sí. Claro, entonces, mira, para ponerlo en términos bien simples, se ha hablado mucho que a las exportaciones en nuestro país no le ha ido nada de mal, ¿no? Han obtenido ganancias. Récord. Claro, pero cuando uno va a analizar, bueno, ¿cuál es la situación de trabajadoras agrícolas y del mar? Generalmente, las formas como los tipos de contrato es a través de otras empresas, es decir, están subcontratadas, ¿no? No hay un gran nivel de sindicalización y además hay compañeras trabajadoras agrícolas y del mar que son migrantes y que trabajan en la informalidad y tienen salarios más precarios. Entonces, imaginémonos que todas estas trabajadoras, ¿no? que trabajan en la agricultura, que trabajan en la pesca, pudieran en conjunto negociar sus condiciones laborales, negociar sus salarios. Eso protegería mucho más al sector. Y esa es una negociación ramal, en donde una puede negociar en conjunto con todas las trabajadoras agrícolas, en este caso de pesca, del mar, poder definir cuáles van a ser los salarios. Cuando negocias en colectivo, bueno, obtienes mejores resultados. Ahí hay evidencia, ¿no? Empírica sobre eso. Entonces, pero en cambio, cuando tú tienes una negociación multinivel, bueno, puedes entonces poner solo un nivel. Hagamos que tú tienes, ¿no? Dentro del mundo de la agricultura, no sé, pues, distintos niveles de trabajadores de la pesca y de la agricultura, en donde, no sé, los puedes dividir por zona geográfica o, no sé, por el tipo de trabajo que realizan. Entonces ahí tú vas definiendo los niveles. Los empaquetadores, los recolectores. Entonces no tienes como la fuerza que te da el colectivo, ¿no? Claro. Entonces esa es una vía fundamental para poder mejorar las condiciones de la clase trabajadora y para que finalmente el crecimiento pueda ser un crecimiento que redistribuya la riqueza, ¿no? Que se genera la clase trabajadora. Y a propósito de lo... Sí. Bueno, dime nomás. Sí, tú iniciaste además toda esta conversación preguntándome por el empleo juvenil y aquí es donde quería vincular este tema, ¿no? Respecto como te decía antes, que puede sonar medio polémico, que hay algo de verdad en los discursos de extrema derecha. Entonces, yo lo encuentro súper adecuado. De hecho, un paréntesis, un periodo de mi vida hice clase, y en esas clases en un colegio fue, me acuerdo, Senda, a ver temas de droga. Y me decían que una de las cosas que uno tiene que hacer para hablar, por ejemplo, de temas de droga con jóvenes, es nunca ocultar la realidad. Tú no le puedes decir, oye, las drogas son feas, saben mal, no te provocan nada positivo ni una sensación, porque inmediatamente no te van a creer. Entonces, siempre tienes que asumir la realidad. Y en ese sentido, para asumir la realidad, para enfrentar un problema, como son de repente el consumo de droga, para asumir un problema como es la ultraderecha, tienes que asumir que te están hablando de algo que conecta con la gente, que los estados, que la democracia actual, moderna, liberal, no está cumpliendo las expectativas de la gente, que estamos quedando cortos, que hay desigualdades brutales, que hay necesidades que se pueden solucionar y no se están solucionando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me encanta tu postura, encuentro más que necesaria, de hecho. Sí, pues, ¿no? Para poder también aquí tener una mirada de los jóvenes no como entes pasivos, no como personas que son manipuladas simplemente, ¿no? Como claro, por ciertos discursos. La
cosa no funciona así, son personas con agencia, ¿no? Y que si te hablan de una crisis, ¿no? Es bueno, y si les hace sentido es porque esa crisis es real. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, la situación de la clase trabajadora y hacemos una división entre hombres y mujeres, lo que ha ocurrido en nuestro país, ¿no? Es que desde hace varios años tú tienes que hay una mayor inserción de las mujeres en el mercado laboral, ¿no? Como se dice, y se aplaude, y es algo que, de los cuales los gobiernos se sienten orgullosos. Pero al mismo tiempo es una inserción a un mercado laboral que, por así decirlo, se va feminizando porque es un mercado laboral cada vez más precario, ¿no? Con salarios bajísimos, con empleos que están lejos de ser de calidad. Entonces, claro, tú tienes a mayores proporciones de mujeres participando en el mercado laboral, pero un mercado laboral que no es el mejor de los mundos, ¿no? Y por otra parte, tú tienes tasas de participación en el mercado laboral de hombres que van a la baja, ¿no? Que se hace cada vez más difícil para los hombres encontrar buenos empleos. Y a la vez, si uno hace un zoom, una lupa, ¿qué es lo que pasa con el empleo joven? Bueno, efectivamente el empleo joven siempre ha enfrentado desafíos, ¿no? A los jóvenes se les castiga por no tener experiencia, se les pagan bajos salarios. Hay otro fenómeno también que ha sido muy fuerte en nuestro país y es que hay una democratización del acceso a la educación superior, entonces tú tienes a más generaciones jóvenes estudiando, ¿no? Y no trabajando como era en el pasado, pero también ahí lo que uno observa es, por ejemplo, de que entre los jóvenes de 18 y 24 años que quieren trabajar, bueno, hoy las tasas de desempleo son mayor que hace 14 años atrás. Y por otra parte, cuando uno estudia qué pasa con las generaciones que egresan, ¿no? y que tienen su certificado universitario, bueno, tenemos que alrededor de 1.175.000 personas se emplean en trabajos que no son calificados, es decir, que da lo mismo que una tenga un certificado universitario, ese es el subempleo profesional, como decimos en Fundación Sol, ¿no? Y que es alrededor del 31,4% del total de personas que tienen certificados de la educación superior, bueno, el 31,4% está empleada en empleos que no necesitan una calificación. Y eso, a propósito, sí, a propósito de... ¿Perdón? Digo, gente que se siente estafada por el sistema. Exactamente. Digamos. Eso fue algo que recogimos en un estudio que realizamos en Fundación Sola y hay una profunda frustración de todas esas generaciones, ¿no? Que como decíamos antes, aquí se hicieron promesas de movilidad social a través de becas de gratuidad. Y esas promesas hoy no se están cumpliendo, entonces es un segmento de gente joven que se siente profundamente frustrada, enrabiada, estresada, agobiada, y como decía antes, si bien esa no es la base electoral hoy en Chile de la extrema derecha, no puede ser, ¿no? Si la extrema derecha es lo suficientemente ahí eficiente para explotar, ¿no? Esa rabia. Entonces, esa es la situación, digamos, y esos son, como tú me preguntabas, ¿no? Esas son las preocupaciones que uno puede tener respecto a al segmento juvenil. Sí, es bien complejo. Bueno, siempre piensa en el chiste clásico de que de pie a alguien salió a la universidad que tenga, sea un puesto, le ofrecen un puesto junior, pero que tenga 8 años de experiencia y sepa manejar todas las últimas tecnologías. Y hay, hay una situación bien compleja en realidad para el empleo juvenil hoy en día y yo creo también, sumado a lo que decía, hasta el endeudamiento. O sea, porque está la estafa de haber estudiado en una universidad y estar trabajando mucha gente en trabajos subcalificados para eso, otros que están trabajando lo que estudiaron, pero que los sueldos de lo que están de lo que les entregan son paupérrimos, o que las condiciones son muy malas, y el otro se agrega esta carga, esta mochila de endeudamiento y otras situaciones. Bueno, todavía no está resuelto todo el tema del CAE y la gratuidad que tenemos también tiene sus precariedades.
digamos, no es una gratuidad absoluta, fantástica. Si tú te echas, entiendo, si te echas un ramo, pierdes la gratuidad o tienes algún problema también, etcétera, etcétera. Entonces, son hartas cosas, más lo que hablábamos antes, el tema de esto de los discursos anti-woke, lo político correcto, ser político correcto, el tema de la masculinidad y que está complejizada ante, bueno, lo que conversamos del tema de adolescencia, de cómo las redes sociales explotan esta fragilidad, esta inseguridad. Entonces tenemos un caldo de cultivo bien complejo para lo que son el tema de los adolescentes y su vulneración, no vulneración, estoy diciendo mal, su mayor capacidad de ser influidos por los discursos de extrema derecha. Coincido contigo, no son potes vacíos, ¿no? Claro. Son seres racionales y pensantes, y bueno, y por lo mismo la ultraderecha como que juega con cosas que, como decía, que existen y con problemas que hay, los magnifica y los trabaja, pero entra por ahí. Y cómo, bueno, hablamos justamente desde la perspectiva económica que una de las soluciones sería la negociación ramal, ¿ya? Y poder entregarle a los trabajadores, a las trabajadoras, una mayor capacidad de mejorar sus condiciones y ahí descomprimir la frustración que genera el mercado laboral en la situación actual. ¿Qué otras cosas tú crees que se podrían trabajar o avanzar un poco para mejorar la situación, eso, particularmente de los jóvenes y las jóvenes en este esquema bien complejo que estamos conversando? Sí. Bueno, ahí no quiero dejar de comentar, Gino, a propósito del estudio que te comentaba antes, hay una cita que me gusta mucho y que refleja esta sensación de incertidumbre y de frustración de las personas jóvenes, y era un joven que decía, es verdad que a diferencia de mis padres y de mis abuelos, hoy tengo acceso a la educación superior, ¿no? Soy primera generación en mi familia. Y gracias además a las tarjetas de crédito puedo volar en avión, en vuelos súper baratos a donde yo quiera. Y eso efectivamente no lo tenían las generaciones de mis padres o de mis abuelos. Sin embargo, es imposible para mí acceder o imaginarme el acceso a una vivienda propia. Y en cambio, no, mi abuelo sí la tuvo. Entonces, es esa sensación de incertidumbre ante la imposibilidad de asegurar cuestiones mínimas, como es un techo, pero al mismo tiempo tener acceso a bienes de consumo, como a través de la deuda, como son los bonos baratos, yo creo que grafica tan bien, ¿no?, la situación que hoy y la incertidumbre que hoy enfrentan las personas jóvenes. Entonces, a propósito de tu pregunta, bueno, ¿qué hacer? Claro, necesitamos darle más poder, ¿no?, a los sindicatos para que puedan ahí también definir los salarios, definir las condiciones laborales, pero también aquí hay que tener una conversación sobre lo que hablábamos antes, reformas tributarias fundamentales en nuestro país, porque vivimos en el absurdo, ¿no?, de que las personas súper ricas en este país tienen una tasa efectiva de impuestos menor al de la mayoría, ¿no? Entonces tú necesitas tener sistemas de recaudación fiscal mejores que los que tenemos. Necesitas, por otra parte, mejorar los salarios, ¿no? El salario mínimo en nuestro país tiene un efecto faro en la economía, ¿no? Ilumina la ruta para que el resto de los salarios aumenten. Necesitamos mejoras sustantivas en el salario mínimo, que si bien no han habido mejoras en los últimos años, en ningún caso son suficientes. Hablábamos antes de que cuando Chile crece, bueno, ese crecimiento no es por igual en todas las empresas. Necesitamos entonces apoyar a empresas pequeñas, a empresas medianas, ¿no? Y tener una mejor regulación con las grandes empresas. En definitiva, tenemos que tener políticas públicas que también se puedan hacer cargo de la economía, ¿no?, como un todo, en donde entra la vivienda, en donde entra la salud, en donde entra el trabajo, y también poder hacer políticas que ante todo se hagan cargo de la desigualdad, ¿no? Porque
o sea, dicho de otra manera, una política tributaria no solamente debe perseguir el objetivo de mayor recaudación fiscal, también tiene que hacerse cargo de la desigualdad. No puede Claro. ser que en este país, ¿no?, las personas más ricas, de mayores ingresos, tengan ingresos alrededor de 875 millones de pesos mensuales, cuando el ingreso de la mitad de las personas es menor que 583.000 pesos, ¿no? Entonces, por ahí va también la respuesta a estos problemas. Claro. El pensar en un coto, pensar en un marco más humano, porque claro, también uno piensa la riqueza al infinito, el crecimiento al infinito, todas esas mentalidades más o menos que se mantienen, no es muy vigente hasta el día de hoy, pero del siglo pasado, tienen, no solamente son poco éticas moralmente, como por lo que decías, por el contraste con el resto de las personas, sino que aparte tienen un peligro latente en el tema climático, en el tema sustentable. O sea, si pensamos que la gente puede seguir siendo rica hasta el infinito, puede seguir podemos crecer hasta el infinito y podemos seguir explotando las cosas hasta el infinito, bueno, poco nos queda de camino, digamos. No es real, no es sostenible, claro. No sostenible. Claro, unos comentarios aquí en redes sociales antes de ahí estamos llegando al final aquí de la conversación. Bueno, Francisco Rodríguez nos dice, exacto, ni CAST ni CAICE fortalecerán las pymes, ni mejorarán las condiciones laborales y fortalecerán la subcontratación, salarios bajos, explotación. De hecho, Kaiser eliminaría las PGU. Y no he escuchado al respecto, pero quizás. Hay que informarse bien en estos temas. Tampoco uno tiene que leer los medios adecuados, digamos, también un problema en general de las fake news. No estoy diciendo que esté mintiendo Francisco, solo digo que yo no lo he leído, así que no lo voy a, no voy a decir. Corroborar la fuente. Exactamente, hay que corroborar la fuente. María Verónica Montesino nos dice, las redes sociales influyen mucho en los jóvenes y sobre todo en la escasa preparación en talleres de cultura democrática o educación cívica. Un tema bien comentado en su momento, la falta ahí de educación cívica. Bueno, y también ahí tenemos en Instagram, nos dice Berna, el rechazo no solo ganó en la papeleta, ganó también en ideología. Comentario ahí de la gente que nos acompaña esta ya casi tarde, todavía mañana de jueves. María José, ¿alguna idea ahí para dejarle aquí a la gente que nos acompaña en el desconcierto de este tema que no solamente de lo que quieras, pero este tema bien complejo que estamos hablando de la juventud y el crecimiento de los discursos ultraconservadores? Sí. Sí, mira, me gustaría volver a algo que hablamos a la pasada, al inicio, Gino, y que tiene que ver con las noticias falsas, ¿no?, y el uso de las tecnologías, que, que por una parte los discursos de las extremas derechas, ¿no?, estos discursos jerarquizantes de política de enemigos, de política de exterminio, ¿no?, y de masacre, no son discursos tan nuevos, son discursos que los vimos, los hemos, quizás no vividamente, ¿no? Las personas jóvenes no lo vivieron, pero sí la historia nos demuestra que son discursos que no son tan nuevos, ¿no? Entonces, tratando de responder a la pregunta, bueno, ¿qué es lo nuevo de las nuevas derechas? Ahí una tiene que hay un contexto distinto. La deuda, por ejemplo, el peso de la deuda hoy es distinto, y el uso de las tecnologías, ¿no?, como las redes sociales. Y ahí me gustaría destacar tres elementos, a ver qué opinas tú, que estás ahí desde el mundo de las comunicaciones. Hay a través de las redes se potencia, ¿no?, esta lógica de las noticias falsas, que, entre otras cosas, desafía la autoridad de expertos, ¿no? O sea, hoy día cualquiera te puede decir, mira, la vacuna no funciona, y en realidad, desde teorías de la conspiración, es un chip que quieren implantar los chinos para dominarnos, ¿no? Las redes sociales permiten amplificar esos discursos, Claro. y que en el fondo son discursos contra autoridades históricas, ¿no?, que están ancladas en la ciencia, que están ancladas en, si una quiere, espacios sociales que
es verdad que han sido elitistas, ¿no? Entonces, por eso las extremas derechas también sintonizan con los populismos, que es una narrativa anti-elitista, ¿no? Y por eso las universidades también son centros de ataque, ¿no? De producción de enemigos para las extremas derechas. Entonces hay algo de verdad en que la ciencia ha sido elitista, ¿no? Pero la conclusión no es las teorías de la conspiración y que en realidad la ciencia no vale de nada, ¿no? Eso como un primer punto. Y lo otro también es que las redes sociales amplifican discursos que son totalmente incoherentes, ¿no? El ejemplo que dábamos antes sobre Marcela Cubillo es bien emblemático, ¿no? O sea, por una parte apela a la meritocracia, pero por otra parte ¿no? tiene un sueldo que no se ajusta a parámetros mínimos de la academia. En otros países, por ejemplo, por mucho tiempo se criticó que extremas derechas en Gran Bretaña tuviesen un discurso profundamente antimigrante, pero bueno, su primer ministro en algún momento fue una persona de padres indios, ¿no? Sí, entonces tú tenías al primer ministro, ¿no? Que es un hombre no blanco, apelando a discursos antimigrantes, o lo que ves tú es hoy día en Alemania, que la líder de la oposición, ¿no? De extremas derechas, es una lesbiana emparejada con una migrante, ¿no? Sí. Y como si el lesbianismo es absolutamente una decoración, ¿no? Y que su pareja sea migrante es absolutamente un detalle, ¿no? Entonces, la esposa de J.D. Vance, del vicepresidente de Estados Unidos, también es migrante, entonces también tiene, o sea, es como del... Entonces están esas incoherencias que yo creo que quizás antes no las veíamos, ¿no? Son mensajes incoherentes, en fin, son cuestiones bien contradictorias que de nuevo se amplifican a través de las redes sociales. Y lo último también es que hay algo que define las redes sociales, y es que ante tanta información que una recibe, ¿no? Tú para poder distinguirte en las redes sociales, para poder diferenciarte, siempre tienes que revelar algo, ¿no? Entonces se usa mucho el humor, o se usa la explotación de personajes excéntricos, ¿no? Pensemos en Milei y su cabellera, ¿no? Y sus narrativas que son como desde la rebelión, ¿no? Para las redes sociales, esos son personajes bastante excéntricos que no sé, hablan con la verdad de frente, ¿no? Tú tienes a personas como acá en Chile que aspiran a ser presidentes y al mismo tiempo te dicen, sí, yo nunca he terminado una carrera universitaria, y lo dicen como con cierta... Con esto no quiero juzgar de que sí o sí hay que tener credenciales universitarias. El punto que quiero hacer es que lo ponen de una manera honesta, ¿no? Que es algo difícil de ver en general, ¿no? Siempre hay letras chicas, ¿no? Entonces aparecen estos personajes que llaman mucho la atención porque revelan cosas nuevas y de esa manera logran distinguirse, ¿no? Y aquí es especialmente importante cómo esas lógicas de la revelación usualmente se anclan en teorías conspirativas que ponen el problema en unos pocos individuos y no permiten hablar del problema en su dimensión estructural, ¿no? Desde lo colectivo, que es como la conversación que teníamos antes, ¿no? Cómo poder darle más poder a los sindicatos para hablar de los problemas estructurales del mundo del trabajo. Entonces, esos tres elementos, ¿no? La lógica del desafío a las autoridades, los mensajes incoherentes y estas lógicas de la revelación para que el algoritmo no te pesque, yo creo que son muy propias de las redes sociales hoy y es algo que no veíamos antes. No, claro, definitivamente y algo para lo que todavía no estamos preparados. O sea, y de hecho, creo que incluso hemos sido, así como sociedad, hasta negligentes al respecto, porque uno podría remontarse a la primera elección de Donald Trump, cuando salió el escándalo de Cambridge Analytica, de cómo se segmentaba y se ocupaba el algoritmo para mandarle información específica a ciertas personas, tratada de cierta manera y saturarlo un poquito con eso. Y desde ahí que
que eso fue hace varios años, el tema ha evolucionado mucho, porque además encima la tecnología está evolucionando, cambiando a una velocidad asombrosa, pero aún así no hemos logrado, como en la política o en el espacio social, como poder generar los filtros necesarios, tampoco a nivel educacional. Está muy atrás el tema, entregarle la herramienta a los jóvenes, a las jóvenes para diferenciar las fuentes correctas, las fuentes adecuadas, el buen uso de las redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces es como, más allá de los problemas, aparte, siento que hay una negligencia de la que somos parte como sociedad. Sí. Mira, ahí quizás en un tono más arriba, Gino, para no terminar con los brazos caídos, ¿no? En esto. Me parece, por favor, por sí, favor. A nosotras en Fundación Sol, que nos toca tanto participar en talleres con organizaciones sociales, sindicales, socioambientales, esos esfuerzos se dan, Gino, ¿no? Yeah. Hay esfuerzos concretos desde distintos sindicatos en distintas ciudades de nuestro país que, no sé, se juntan, ¿no?, a pensar políticas públicas de este país en materia de vivienda, en materia de pensiones, ¿no? Se generan esos espacios, ¿no?, de pensamiento crítico y para volver a los orígenes del sindicalismo, que tiene que ver con movilizarse para también tener una opinión sobre, ¿no?, las decisiones del país. ¿Para qué decir desde organizaciones sociales, ¿no?, en donde se generan espacios de articulación, en donde hoy día tú tienes a personas que quizás antes no se juntaban con cierta periodicidad y hoy día se juntan porque, bueno, está la conciencia de que hay que crear articulación, ¿no?, ante un escenario que, como decíamos antes, económicamente plantea muchos desafíos. Y por otra parte, como lo hemos visto a lo largo de la historia, en un momento de crisis económica surgen, ¿no?, las extremas derechas con discursos profundamente violentos. Y ante esa amenaza tenemos que organizarnos. Entonces, una vez también esos esfuerzos de distintas organizaciones sociales. Entonces, aquí con una nota más arriba, Gino, los cambios siempre son posibles y esos cambios están pasando en nuestro país. Lo importante es ahí no perder el horizonte, ¿no? Y no perder de vista que aquí lo que hay que cambiar es un sistema, ¿no?, dibujado en torno a relaciones de explotación y opresión, ¿no? Ese es el horizonte, cambiar eso. Excelente mensaje para cerrar esta ya tarde de jueves. Gracias, María José, por no dejar que cayera ahí al abismo con el pesimismo que me nace, me brota a veces. Bueno, y por supuesto agradecerte que estuviste con nosotros toda esta entre mañana tarde y también a todas y todas las personas que nos estuvieron viendo aquí en vivo en directo a través de las redes sociales del Desconcierto. Muchas gracias, Gino. Un abrazo a todo el equipo. O sea, nos estamos viendo hasta el próximo jueves aquí con Fundación Sol. Chao, chao. Chao.